Regresamos con el doctor Agustín, ahora para hablar del tomo 2, que es Consecuencias en la Naturaleza. Ok. Gracias. A ver, el tomo 2 es el más grande, porque es donde están los mayor base de datos. Es donde están los datos duros, los datos físicos que se pueden medir, que se pueden ver, que se pueden comprobar, que se pueden ver todo esto. Este es, por supuesto, es importantísimo, porque es la base científica más fuerte. Aparte de la 3, esa es la base científica fuerte, muy fuerte. Entonces, empezamos, sobre todo, con algo que es escandaloso, que son las consecuencias astronómicas. ¿Qué provocó el diluvio universal en los astros? Como decíamos, en la teoría de la hidroplaca, el agua sale con una fuerza y a una velocidad de escape de la fuerza de gravedad. Para lograr la velocidad de escape necesitas 9.2 kilómetros sobre segundo para salir de la 9.2 kilómetros por segundo. 2 kilómetros. ¿Y eso quién lo...? O sea, eso lo determina Walter Brown. Okay. La fuerza que sale, bueno, eso lo sabe todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que para salir de la esfera de la gravedad de la Tierra, para que no te traiga la Tierra, tienes que salir para que no vuelvas a regresar a la Tierra, necesitas salir a 9.2 kilómetros por segundo. Para desafiar la gravedad. Para quitarte la gravedad de la Tierra. Para quitarte la gravedad del Sol, necesitas salir a 16 kilómetros. Donde estamos en la Tierra, 16 kilómetros por segundo. Okay. O sea, es una velocidad enorme para poder salir a la gravedad de la Tierra. Por eso nunca se pudieron hacer ese tipo de cohetes hasta el siglo XX, cuando se salió a la Luna, que salió de la gravedad de la Tierra y se regresó. Entonces, esa velocidad la calcula Walter Brown, calcula la velocidad con la que salen el agua. Y el agua arrastró rocas. Y entonces él midió las rocas que salieron, los cometas y las rocas, y eso corresponde al 3% del volumen de la Tierra. O sea, todos los cometas juntos, todos los asteroides, todos estos transneptunianos corresponden entre el 3 y 6% de todo el volumen de la Tierra, de toda la masa de la Tierra. Entonces es perfectamente posible. Los cometas realmente tienen una masa muy pequeña porque es muy porosa, es mucha agua, mucha nieve, muy poca roca. Los asteroides son más roca y menos agua. Y entonces él analiza los cometas y ve que la composición de los cometas son material químico, orgánico, que solo se da en la Tierra, no se da en la naturaleza, en otra fuera del sistema solar. Entonces, ¿quién trajo la vida a la Tierra? ¿Los cometas a la Tierra? O más bien, los cometas llevan vida de la Tierra a las estrellas. Y haciendo ese análisis, llega a la conclusión. Y analiza los 3 tipos de cometas que hay. Los cometas que se quedaron alrededor de la Tierra, o que están fijos en la Tierra, que son muchísimos, pero muy pequeños. Los cometas en la órbita de Júpiter, así llaman en Júpiter, porque la gravedad de Júpiter los frena y ahí los deja alrededor del Sol, que son cometas que regresan más o menos cada 10 años, y los cometas que se van muy lejos, pero que regresan cada 200, más de 100 años. Y algunos que están regresando por primera vez, como el que acabamos de ver el año pasado, ¿no? Fue muy famoso el que regresaron. Dice, si los cometas todos salieron al mismo tiempo, tienen que regresar en los que se fueron lejos al mismo tiempo. Y hace un análisis de todos los cometas cuál regresó y saca la fecha de cuál más probable del diluvio universal. Y coincide con la fecha bíblica, con la datación que hace la Septuagésima. Y entonces él dice, es el 5000, hace 5300 años, en el 3300 a.C., más o menos 100 años. Yo hago la cronología exacta y digo, no, eso fue hace, en el 3290 a.C. A ver, espérame. Entonces estás diciendo que la civilización egipcia, o sea, como está datada, que dicen que es 10.000 a.C.,
Quiere decir que ellos fueron antes del diluvio. Fueron después. La datación ya, como te decía en el capítulo 1, está mal. La datación por carbono 14 está equivocada. Entonces el desierto del Sahara se formó después del diluvio. Claro, después del diluvio. O sea, todo lo que vemos ahorita es después del diluvio. Sí, todo. Pero no pudo haber sido que las pirámides, después de que bajó el mar, salieran a la luz. No, el diluvio fue terriblemente destructivo y prácticamente no dejó rastro de experiencia humana. No tenemos experiencia de eso. No hay prácticamente nada. Hay muy poco. Algunas huellas humanas, algunas cosas de estas. Todo es posterior al diluvio. Y posterior también a la era glaciar. La era glaciar también modificó todo, que la era glaciar terminó en el 2400 a.C. O sea, entonces la Atlántida sí existió, como dijo Platón, esa sí fue antes del diluvio. No, fue después del diluvio. Fue después del diluvio. ¿Por qué? Porque después del diluvio, una época glaciar, lo vamos a ver en las evidencias geológicas. Okay. Entonces, cuando en la era glaciar, el mar estaba 300 metros abajo del nivel actual. Entonces, todas las tierras, si nosotros vemos el mapa en Google Earth, es muy fácil ver, ahí se ve el nivel del mar, 300 metros, se ve una línea, todo el mar Egeo estaba a menos de 300 metros de profundidad. Entonces, ahí pudo haber estado la Atlántida perfectamente. Entonces, la Atlántida es real. La Atlántida se desapareció después de la era glaciar, que invadió. Y hay muchas ruinas, en Japón, en muchos lados, que están debajo del nivel del mar, en Sumeria, en muchos lados. O sea, después del diluvio, una inundación de las zonas bajas muy fuerte, que eso es aparte, que se fue después de la era glaciar. Entonces aquí las consecuencias que nos habla son de todas las cuestiones de la naturaleza rocosas, ¿no? Muestras como el hierro, el níquel, muestras todo lo el radio, el uranio, el plutonio, todo eso. Voy a empezar. Entonces, el primer capítulo es, todo está relacionado, pero la primera es las cuestiones en la astronomía, que es lo más escandaloso. O sea, los cometas se originaron en el diluvio y son de origen de la Tierra, igual que los asteroides, y están regresando. Algunos, los primeros, salieron y ¡pum!, regresaron las primeras rocas. Entonces, los primeros golpes del diluvio están precisamente en las capas más bajas porque fueron las primeras rocas que cayeron. Pero fue una destrucción total el diluvio. No nos imaginamos el nivel de destrucción que hubo, de vulcanismo, de volcanes, de todo esto. Entonces, fue la primera cuestión en la astronómica. ¿Sí? Las estrellas, las cometas y asteroides y objetos transneptunianos. ¿Sí? Objetos que son, pues, como asteroides muy lejanos. Okay. Bueno, todo eso ocupa entre el 3 y el 6% de la masa de la Tierra, o sea, que es perfectamente posible. Si la Tierra perdió el 3 o el 5% de su masa, quiere decir que la Tierra era 5% más grande, o es más pequeña. Y estaba más cerca del Sol y ahora está más lejos, porque antes hacía 360 días y ahora es 365 días, quiere decir que está más lenta y más lejos. ¿Sí? Por eso el ciclo de la Tierra cambió también. Entonces, esa es consecuencia astronómica. Eso es bien interesante cómo se formaron los cometas y los asteroides y cómo regresan a la Tierra. Esa es la primera. El segundo capítulo de este tomo, bueno, o el capítulo 7, son las consecuencias en la física y química de la Tierra. Es todo el origen de la radioactividad. ¿Cómo se originó la radioactividad en la Tierra? La radioactividad en la corteza, no el carbono 14, porque tiene otra función, porque es con los rayos que pegan al CO2 que está en la atmósfera. Y bueno, es una forma de fórmulas matemáticas muy fuertes, pero como el roce de las placas tectónicas de la corteza de granito con granito genera una fricción de calor y una energía brutal que genera el desarrollo de materia radioactiva en núcleos muy pesados. Y luego dice, todavía se siguen generando materiales radioactivos. Cada vez que hay un relámpago, la fuerza que tiene un relámpago donde cae es gigantesca, son millones de kilovatios o megavatios, y eso genera radioactividad. Entonces, las ondas de muchos rayos generan más radioactividad. Okay. Y bueno, es muy destructivo.
el rayo es profundamente destructivo, pero también genera otro tipo de ambientes. O sea, la fuerza que tiene entre la corteza terrestre y las nubes es enorme, la potencial. Es impresionante, o sea, yo jamás me había pensado. Yo no soy físico, ni soy físico de los núcleos, de nuclear, pero yo estudié a ellos. Yo lo que pongo ahí es lo que dicen ellos, lo que estudian ellos. Y esto es impresionante cómo se genera la radioactividad. Y es un trabajo muy fuerte que existe. Entonces se genera radioactividad, por tanto toda la datación está incorrecta, base a radiocronología. Me gustaría que alguien que tenga el conocimiento más profundo sobre este tipo de temas conversara contigo y te hiciera más esta entrevista, porque yo no puedo ir tan profundamente contigo, pero... Ni tampoco me interesa. Solo queremos que conozcan, esto ¿no? es, claro, que si les interesa, ahí están las citas biográficas y que vayan a verlas. Claro. O sea, no estoy yo diciendo aquí, yo esto lo hice, yo no, pues esto yo no, ni idea. Y cómo se mide con todo el sistema, los sistemas que han hecho, los quarks y todas esas cosas, pues no. O sea, yo me metí a lo que dicen los que saben. Claro. Y tampoco me interesa que el público lo sepa a profundidad, porque ni se va a entender, pero que sepan que existe. Que sepan que existe la radioactividad no tiene millones de años, tiene miles de años. ¿Y por qué esto es? O sea, sí, ya lo repetiste un poco anteriormente, ¿no? Pero para ti como persona, ¿por qué te mueve tanto? ¿Por qué meterte al diluvio específicamente? Lo dije al principio, o sea, yo como católico y como lector de la Biblia, yo puedo tomar la Biblia como un libro completo, lo que es falso. Tienes que tomar la Biblia por libros. Pero es porque eres como un revolucionario, o sea, eres como un luchador. Siempre he cuestionado, buscado la verdad. Soy un buscador de la verdad. Y Jesús decía, la verdad les hará libres. No puedo ser libre si no tengo la verdad. Si yo vivo engañado, enajenado, ajeno a mi realidad, ¿cómo voy a ser libre? No puedo tomar decisiones adecuadas. Entonces, la libertad es lo que me impulsa, pero la libertad basada en la verdad, en la sabiduría. ¿Cómo ha surgido para ti esa libertad? ¿Es a partir del cuestionamiento o qué es? Vivimos una sociedad que el catolicismo ha hecho libre. O sea, a partir de Jesús, la libertad es real. Empezó a ser real, profundamente real. Pero yo te diría, a mí el dogma no me hace libre. No es dogma. Tú eres un acto de fe. Es un acto de fe. El dogma es cuando hay una verdad que no la puedes explicar por ciencia divina. Tú dices, Dios es trino, pues eso es un dogma de fe. Pero no lo puedo demostrar. Ni lo puedo demostrar, ni lo puedo no demostrar. Entonces lo creo, o puedo no creerlo. Pero eso no me afecta en lo más mínimo. ¿Ya? ¿Me explico? Por ejemplo, ese es uno de los dogmas de fe. Los dogmas de fe están resumidos prácticamente en el credo. Sí, pero a mucha gente te diría, yo soy científico y no creo en la religión católica porque primero han sido los que han luchado en contra de la ciencia. Es al revés. De la astronomía, han matado a las brujas, a las personas eso es que falso, han buscado, totalmente falso. Y los han perseguido. Y ha habido una gran, en la historia del catolicismo, de la iglesia, ha habido una gran persecución y matanza y han ocultado cosas y conocimiento al público. ¿Tú crees que puede ser cierto una de estas cosas? ¿Puede ser cierta? Es cierto y no es cierto. O sea, cuando el mundo católico no está compuesto por seres abstractos, sino por seres concretos. La iglesia es la que más ha impulsado la ciencia. Si no hubiera sido por la ciencia, hubiera aprendido toda la ciencia griega. ¿Yo hubiera sido por la iglesia? Claro, por los monjes que copiaron todo esto, que rescataron a Aristóteles y a Platón y a todos los sabios griegos y romanos. O sea, con los bárbaros no hubiera sido posible. Y eso se ve en todos lados. Se fue la iglesia católica la que lo mantuvo.
y que siempre buscó la verdad. Entonces, por eso... La primera que creó las universidades, la única que crea universidades es la iglesia. Aunque estudiaba teología, la teología era estudiar todo, era filosofía, que era todas las ciencias. No estaba separada la ciencia filosófica de la ciencia física. Y a veces se han equivocado, algunas personas en la iglesia se han equivocado. Y eso de que mataban brujas, los que mataban brujas eran los protestantes, fundamentalmente. Los católicos es mínimo lo que hicieron, y algunos grupos católicos en circunstancia. O sea, no hay que confundir lo que hacen algunos católicos con el catolicismo. No hay que confundir lo que hacen algunos protestantes con el protestantismo. No hay que confundir lo que hacen algunos budistas con el budismo, porque entonces estamos juzgando en base a otro, sino la mayoría de la gente que ha producido, y que ha producido lo que está pasando. Right. O sea, entonces, hablemos de algunos católicos han sido bestialmente tramposos, incoherentes, todo esto, asesinos, sí. Otra pregunta sobre tu libro. Si estamos hablando de las consecuencias de la naturaleza en el diluvio, y eso es cierto, yo como historiadora y del arte y de mitos y esas cosas, he encontrado que estos diluvios se representan en diferentes culturas. A ver, eso es parte de la narración de la leyenda. No hay varias. Prácticamente todas las culturas tienen un diluvio. Tienen un diluvio, sí. O una inundación. O sea, desde los chinos hasta los mesoamericanos, sí, los africanos, sí, los eslavos, los germánicos, etc. Sí. O sea, existe como leyenda, no como historia. Los únicos que lo ponen así como dato muy concreto, así como es la Biblia. Pero aún la narración de la Biblia es muy escueta. Sí, sí. Pero es una narración histórica, porque dice, en tal día, en tal fecha pasó. Okay. O sea, es increíble. O sea, ni siquiera le ponen, ay, pasó, no. En el séptimo día, el 17 días de la vida de Noé pasó esto. Okay. O sea, lo ponen y cuánto duró, y cómo fue el proceso, y cómo fue esto. Lo que ellos alcanzaron a ver desde la barca. No tenían una visión global, pero vieron un chorro de cosas, ¿no? Segundo libro. Tomo 2. Entonces, la segunda es las consecuencias físicas, que es la parte más compleja porque es la de la radioactividad y también la formación de las calizas, las grandes calizas que hay, el mármol, todas las calizas que hay, que es los carbonatos, que son formaciones maravillosas. Bueno, me sacas todo el mármol de Carrara y todas las cosas. Esas son calizas. Son calizas, el mármol es caliza. Nomás que es caliza metamórfica, quiere decir con calor. Y las piedras calizas sin calor son las que les dan ese cemento. Entonces estas se formaron después. En el diluvio. En el diluvio. Se formaron las montañas de caliza. Sí. Y las sales, montañas de sal y todo esto. Y las formaciones de petróleo y de carbono. Eso también los veo. O sea, digamos que el diluvio fue como un reset totalmente de la humano, que Dios le dio otra oportunidad a la tierra y le dijo, ok, vamos a volver a hacer todo otra vez, y de manera totalmente diferente, con unas montañas. Eso es increíble. Bueno, entonces entras con toda la cuestión de la formación de las calizas, de la radioactividad, de las rocas, de los sedimentos, cómo se sedimentaron las rocas, cómo se sedimentaron estos, del carbón y petróleo un poco. La cuarta parte, que es interesante, es la cuestión del cambio del eje de la Tierra. ¿Qué quiere decir cambio del eje de la Tierra? La Tierra ahorita estamos orientados en relación al Sol norte y sur, pero eso se modificó durante el diluvio. O sea, el norte y el polo sur no estaban en la Antártida actual. Okay. Bueno, aparte que se movieron con la tectónica de placas, porque nosotros encontramos en la Antártida restos de dinosaurios y otras cosas, entonces no estaban en el polo sur. Y en la zona de Siberia y de Alaska encontramos restos de mamuts y de toros y de otra serie de cosas que son de zona subtropical. Entonces la Tierra modificó su eje. Okay. O sea, el polo norte debía estar más o menos en Asia Central, más o menos,
y el polo sur en el Pacífico, sin tierra. Entonces modificó esa ubicación y por eso vemos, la demostración de esto más fuerte es la cuestión de los mamuts congelados. Ese estudio de los mamuts congelados. Hay millones de mamuts congelados en Alaska y Siberia. Toda esa zona que ahora es súper fría, ¿cómo podían vivir ahí los mamuts? Pues imposible. O rinocerontes. No se explica. No, pues más que con el cambio del eje de la Tierra. Y que quedaron congelados. ¿Cómo lo explica que quedaron congelados? ¿Cómo lo explica? Al subir el agua, llegar a la estratosfera y caer, se enfrió allá a menos 70 grados, cayó como hielo congelado y cayó momentáneamente. O sea, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dice? Porque los mamuts se han encontrado con comida en la boca, con comida en el estómago, sin digerir. O sea, se congelaron de golpe. O sea, no se congelaron poco a poco, sino se congelaron de golpe y quedaron ahí, como estaban en Siberia. Pero entonces que la rotación fue en un segundo. No, fue unos o sea, no es que fue de varios años. No. Yo creo que fue de varios meses, sí, varios años, dice así más o menos, pero fue rápido. Pero el hielo cayó tan fuerte y se fueron congelados y se cambiaron. Y cambió todo. Y por eso vemos que en Inglaterra hay restos de cocodrilos. Era zona tropical y ya se subió hacia acá. ¿Sí? O sea, es bien interesante en Canadá. Y hasta la Antártida hay animales, ¿no? O sea, cambió todo, ¿no? Desde cómo se movieron las placas tectónicas. ¿Y luego regresó? No, o sea, ya se quedó así. Se quedó así como está ahorita. Siempre sigue habiendo un movimiento. Pero es que sí, siguen diciendo que la Tierra se está moviendo. Se está moviendo lentamente el eje. Pero ese es como un movimiento que va rápido, se va aumentando, casi se estabiliza en todo. Ya casi se estabiliza. Bueno, eso es el cambio de eje. Otro cambio que hubo y que se demuestra especialmente con las cuestiones de la flora y fauna congelada en esas zonas. Y bueno, hay que estudiarlo de otra manera. El otro cambio físico es lo más fascinante, es la geomorfología. ¿Qué es geomorfología? Geo, tierra, morfos, forma, estudio de la forma de la tierra. Si yo veo y me asomo, hay montañas, hay valles, hay ríos, hay montañas, hay lagos, hay cañones submarinos, hay cañones, hay, qué sé yo, pantanos. Esa es la forma de la tierra. O sea, y si yo veo la tierra, veo cómo hay, inclusive las capas sedimentarias están hacia arriba, en cierto lado, quiere decir que se levantó la tierra. Otras están en curva, quiere decir que estaba húmeda todavía esas capas, que no pudieron moverse si no estaban húmedas, si no se hubieran quebrado. Hay otras que están quebradas. Unas subieron verticalmente y otras más verticalmente. Sí, podemos ver algunas montañas que son así como un pico completo. Sí, y además casi vertical, así las capas sedimentarias en lugar de estar horizontales están casi verticales. Entonces, hubo no solo un movimiento tectónico de placas horizontal, o sea, la superficie de la Tierra, sino vertical. O sea, esto fue cuando ya se metió el agua. Supongo que se metió. A ver, se iba moviendo la tectónica de placas y chocaron las placas. Un choque brutal, no a esta velocidad que está moviendo ahorita, sino un choque de 70 kilómetros por hora, o sea, qué sé yo. Chocaron y ¡pum! Brutal. Y a todas las grandes cordilleras. Himalaya. ¿Y qué pasó con el agua? No, pues el agua estaba en ese momento inundando toda la Tierra, porque estaba más plana la Tierra no había montañas grandes. Ajá, y entonces. Y el océano no era tan profundo. Entonces, al chocar, se elevan las montañas, se baja el océano, el piso del océano se baja. Entonces hay una tectónica vertical, baja cierta parte y sube otras partes. Y esto está demostrado, o sea, esto lo demuestran los geólogos, o sea, los geólogos no del diluvio, sino cualquiera ve. Hay una diferencia a veces hasta de 30,000 metros. No, bueno, qué interesante. Pero todo esto entonces se puede. En geomorfología. Está padrísimo. El que estudia esto de una manera padrísima es un geólogo que es maestro, con maestría en doctorado, que se llama Michael Oher. Que ha estudiado muchísimo esto durante muchos años. Y él tiene un libro electrónico que se llama Cómo se formó la superficie de la Tierra con el diluvio. Y él habla de dos fases. La fase laminar, como la hoja
Cuando está todo inundado, pero que se bajan los océanos, entonces empiezan como grandes láminas, ¿no? Así como corrientes gigantescas, donde se forman las grandes planicies. Y la fase canalizada, como ya empezó las montañas, entonces cómo van buscando y cómo se hacen todos los grandes cañones. Entonces, eso es fascinante. A mí algo que me encantó de esto, cuando yo estudié esto por primera vez, él presenta 36 evidencias. Son más, pero presenta 36. Pero una de las evidencias que a mí me dejó cuadrado es, hay unas cosas que se llaman las gravas de río, que son las piedras redondas, redondeadas por el agua. Que tú no vas al río y encuentras esas piedras redondas preciosas. Hay mares que encuentras esas piedras. Sí, están padrísimas, ¿no? Bellísimas, pues, sí. Se llaman cuarcitas. Cuarcitas son de cuarzo, son parecidas, a veces hasta hay cuarzo adentro. Son granitos. Este granito, estas cuarcitas, redondeadas por el agua, las encuentras en valles altos, donde los ríos están 100 metros abajo, 200 metros abajo. ¿Cómo llegaron ahí? Y además, sabes de dónde vienen, porque son de la misma consistencia, de la misma mismos minerales de la montaña de donde están. Y algunos vienen de 700 kilómetros de distancia, están en los valles altos. ¿Cómo movieron estas rocas? Están en la parte alta de la cima. ¿Sí? ¿Cómo llegaron ahí? Entonces, eso para mí dije, es una evidencia demasiado fuerte. No hay forma de explicarlo. El río está abajo. Por muy grande que haya estado el río, no puede ser que haya inundado todo eso. Tuvo que ser una inundación global. Y además no es en un solo lugar, es mundial. Entonces yo me he fijado en México y me encuentro con cuarcitas arriba de los valles. Qué bello. ¿Ven? Entonces sí, cuando vas viajando, te llevas tu libro y observas cada uno de esos eventos, o este es tu guía de viaje, ya tienes un pretexto para encontrar en la naturaleza. En la geomorfología, que todo el mundo lo puede ver viajando. Nomás con ver diferente, con ver las capas sedimentarias. Empiezas a ver otro tipo de cosas. A mirar. ¿No? Y admirar la belleza de las capas. Y de la historia. Bueno, de más se ve en los desiertos, por supuesto, los desiertos de Arizona, de Australia, de África, porque como no hay vegetación que oculte las capas, ahí se ven perfectamente. En México hay más vegetación, la vegetación verde pues es más difícil verla, pero en las situaciones de desierto, como en los desiertos de Arizona, en Nuevo México, pues de Sonora se ve mucho más fácil. Muy bien. Y en los desiertos de Australia, o en los desiertos del Gobi allá en Asia, o en el desierto del Sahara. Entonces se ven muy bien esas capas sedimentarias. Porque pues, si vas a Veracruz, pues, está todo verde, entonces no se ven las capas sedimentarias tal cual. Pero si vas a Oaxaca, sí las ves. Y las ves todas subidas y todas dobladas. O en el cañón. O en el cañón. ¿Sí? Sí. Entonces, padrísimo. La ciencia dominante dice que esas capas se formaron en millones de años. Pero si yo formo millones de años, como en cientos de años, está pareja. No hay ríos que pasaron, no hubo nada. Pues, ¿cómo va a estar eso? No es cierto, eso formaron solamente en el diluvio. Todas esas capas. Y luego se barrieron cuando se fue llevando el agua. Algunas capas se fueron. Ahí se ven perfectamente al norte del Cañón de Colorado, ¿sí? Y luego se ven en muchos otros lados. Bueno, esto fueron los grandes cañones de la geomorfología. 36 evidencias geomorfológicas. Cañones submarinos, los cañones, los valles, las brechas de agua, las brechas de todo lo explico ahí. Son increíbles. Sí. Esa es la geomorfología. Esa es para mí la parte más fuerte. Casi 400 páginas de libros de pruebas, ¿no? Sí. Y el último capítulo, ¿sí? Bueno, es el último, el geomorfológico, que es el paso a la era glacial. ¿Qué es la última era glacial? Solamente hubo, perdón, voy a tomar un poco de agua. Solamente hubo una época glacial. Y esto lo demuestra Michael Ward y otros científicos. No hubo cientos de decienes. Hubo una sola época glacial. Y se formó precisamente el diluvio. ¿Qué pasó cuando después del diluvio? Había mucho vulcanismo, entonces mucha
¿cómo se llama? Mucha ceniza. Mucha ceniza, que entonces entorpece la luz del sol. Mucha humedad por el calor. Muchísima humedad. Las montañas se habían elevado, ya montañas muy altas, y esto provocó un enfriamiento de la Tierra. Entonces, el diluvio fue en el año 3300 a.C., para el 3100, en 200 años, se fueron dando las condiciones precisamente para el glaciar. Se fue enfriando la Tierra, se enfrió bruscamente, y su pico empezó en el 3100 a.C. aproximadamente. O sea que la Tierra, como un ser vivo, al sentir el calentamiento, reacciona. Sí, no es un ser vivo, pero, o sea, la física es ahí, así es. O sea, la Tierra está muy caliente, hay mucha lava. La lava y las cenizas, digo, impiden la luz del sol, la filtran, el dióxido de carbono, el efecto invernadero que se llama. Esto hace que la luz del sol se refleje. La humedad, las nubes, tanta humedad por tanto calor, hace que la luz del sol no entre, y eso provoca un enfriamiento, que empiezan las montañas. ¿Sí? Y este enfriamiento se hace cada vez más profundo. Y esto hace que mucha del agua del mar se convierta en hielo. Las alas glaciares, eso está perfectamente demostrado. Por ejemplo, son todas las sierras que actualmente que tienen más de arriba de 2.700 metros en cualquier parte del mundo, estaban desglaciadas. Aquí en México estaba glaciado el Ajusco, ¿sí? Es muy poquito, pero el Popocatépetl y Iztaccíhuatl estaban súper glaciados. En el norte, pues se glaciaron más. Casi todo Estados Unidos estaba glaciado, casi toda Europa estaba glaciada, muchas partes de Asia estaban glaciadas. En el sur, pues no tanto, más que en los Andes, ¿no? Entonces, estaban glaciadas. Y eso hace que el nivel del mar bajara 300 metros. Entonces, las partes, en ese frío, ¿cuáles eran las partes mejores para vivir? Las que estaban junto al nivel del mar, pues eran las más bajas porque había más calor. Recuerden que mientras más bajo, más calor. Entonces, mucha gente se estableció en esas zonas. Ahí está la leyenda del Atlántico y de los sumerios, que hay una inundación posterior. Y muchos pueblos que se establecieron, sobre todo en Japón también, hay ruinas que quedaron debajo del mar. Entonces sube 300 metros, va subiendo. Esto termina, la era glaciar termina en 2400, sigue todavía pequeños efectos, pero ya muy pocos. Todavía la Tierra se sigue calentando desde entonces, poco a poco. El calentamiento persiste, muy lentamente. En el 2400 a.C. termina la era glaciar. Eso permite que haya un movimiento humano increíble y de animales, porque hay un puente terrestre. O sea, estaban conectadas las Filipinas, Australia, Nueva Guinea, Papúa, Filipinas, América a través con Siberia, o sea, Alaska con Siberia. El mar Mediterráneo estaba mucho más bajo, entonces la comunicación entre Turquía y Grecia y ahí entiendes como esta mezcla cultural y pues todavía empezaba muy poco, o sea, ahí, y después de la era glaciar, ¡pum!, quedan aislados todos los pueblos. O sea, en la era glaciar quedan aislados todos los pueblos, o sea, se aíslan. Después de la era glaciar, pues ya quedaron aislados. Los de Papúa Guinea, Nueva Guinea quedaron aislados, los de Australia quedaron aislados, los de América quedaron aislados, los de Japón quedaron aislados, menos, ¿sí? Entonces quedaron aislados las islas polinesias, pero ya estaban establecidas las lenguas. Ya hablaremos de lingüística. Entonces, la era glaciar facilita el movimiento de animales y de personas por el mundo. Y eso es padrísimo, la era glaciar. Eso, pero lo que está en controversia con la ciencia dominante es la fecha, y que solamente hubo una, que fue del año 3100 a.C. a 2400. Duró más o menos 700 años. Está comprobado, ¿eh? Lo dicen aquí. Ese es el tomo 12. Es pura ciencia, datos duros. Aquí no hay, aquí son datos, ¿cómo los interpretas? ¿Cómo interpreto el dato? Esa es la clave. Y juntas todos los datos, y pues no un dato aislado, sino chistes concatenarlos, relacionarlos. Es lo que hace que este libro sea científico. Muy bien.
Gracias. Entonces, para conseguir tomo 2, el tomo 1 y el tomo 3, escríbenos, porque te damos un precio especial si nos escribes, si lo compras con nosotros o directamente en Amazon, ¿no? Y los videos son gratuitos. Sí, los videos son gratuitos en el canal del Dr. Agustín. Y bueno, ahora pasamos al tomo 3, ¿no? Tomo 3. Donde es consecuencias en la vida animal y en la vida humana, que ya más o menos nos estaba adelantando un poco. Pero bueno. Lo que es novedoso en es la vida animal. ¿Cómo sobrevivieron los animales en el arca y cómo se propagaron las especies después? O sea, y sí fue un par de animales que a partir de eso yo... Eso lo explico perfectamente. Híjole. Primero me peleo con la ciencia dominante. Claro. El centro de la ciencia es la clasificación. ¿Cómo clasifican las cosas? El criterio de clasificación es clave. ¿Cómo clasifico las enfermedades? Por ejemplo, esto yo me metí mucho tiempo antes, ya lo tengo mucho trabajado. ¿Cómo clasifico las enfermedades? Las clasifico de manera espiritual, de manera geológica, de manera ecológica, de manera viral, de manera de causa inmediata, etc. ¿Cómo clasifico las cosas? Por ejemplo, en la ciencia médica hay muchas formas de clasificación. Desde la clasificación donde está la enfermedad, entonces es una clasificación anatómica. Son enfermedades estomacales, enfermedades intestinales, enfermedades del cerebro, enfermedades del corazón. Esa es una clasificación por ubicación geográfica, por ubicación. O puedes clasificarla por causa, ¿no? Pues es porque fue un accidente, porque fue una puñalada, porque fue una herida, porque fue un bicho, porque fue un virus, porque fue una bacteria, porque fue un hongo, porque, ¿sí? ¿Cuál fue la causa de la enfermedad? Y también hay especialidades de eso. Hay traumatólogos, hay virólogos, hay infectólogos, etc. O por degeneración, ¿no? Hay cancerólogos, etc. Luego los clasifico según si son agudas o crónicas. Si duran poco tiempo, duran mucho tiempo. Entonces hablamos de enfermedades agudas, crónicas, en qué parte, en el estómago, qué causa, etc. Así es la clasificación. Es una clasificación que no es coherente. Y hay especialidades. ¿No? Y hay por edad de la persona, es pediatra, es adulto, es por sexo, etcétera, si es viejito, etcétera. Eso es para los seres humanos. Por ahí empecé yo, eso ya lo tenía yo muy trabajado. Entonces empecé a trabajar con los animales. Entonces la primera cuestión que me saltó a los animales es ¿cómo se clasifican los animales? La clasificación de los animales por la ciencia dominante. ¿Qué hace la ciencia dominante? Clasifica por parecidos, o sea, por parecido físico o por funciones parecidas. Y entonces son por puras apariencias, por lo que aparece. Pero vamos a ver, si yo veo el ser humano, ¿en qué se parece? Con la misma genética, ¿en qué se parece el estómago al corazón? ¿O al hueso? ¿O a la glándula? ¿O al cerebro? Nada. Y todos tienen la misma relación genética. Si yo clasificara por apariencia, diría, pues hay miles de seres humanos ahí. No es cierto, miles de seres. No, es un solo ser, pero con diferentes expresiones de la genética. O sea, en el cerebro se expresa la genética de una manera, en el estómago de otra manera, en la piel de otra manera, en la sangre de otra manera. Entonces, pues vamos a clasificar los animales de acuerdo a la genética y no de acuerdo a sus apariencias. Primera cuestión. Entonces, ¿cuál es la cuestión genética por excelencia? El número de cromosomas. El número de cromosomas. Los cromosomas es donde se guarda el ADN. El ser humano tiene 46 cromosomas, 22 pares y un par. En las mujeres es par, es el XX, y en el hombre es el Y, el XY. Entonces, en el sexo es lo que te distingue, ¿no? Entonces, cada especie tiene un número específico de cromosomas. No puede haber cruce entre especies que tienen diferentes números de cromosomas. Lo que determina la especie no importa si te parece o no. Entonces, es que el hombre se parece mucho al chimpancé. Sí, pero el chimpancé tiene 48 cromosomas.
y el ser humano tiene 46. Sí, sí. El orangután, el gorila y el chimpancé, todos tienen 48 cromosomas. Ahí puede ser el mismo origen. El ser humano es totalmente diferente, aunque se parezcan. Y a veces no se parecen. Por ejemplo, las ballenas, delfines, cetáceos, tienen el mismo número de cromosomas. No son. Y no se parecen. Parecidos. Sí, se parecen, pues tienen funciones parecidas. Bueno. Entonces, piensan en su origen. Los perros, los cánidos y los felinos. El gato y el perro. El perro tiene, ¿cuántos tienen? 50, creo, no me acuerdo. 50. O los cánidos tienen 50 y los felinos tienen 38. Todos los felinos tienen 38, a excepción de unos que siguen como felinos. O sea, el tigre de Bengala, el leopardo, el puma, el gato tienen 38. ¡Ah! Y todos los cánidos tienen lo mismo. Pero, por ejemplo, nos vamos después a otras especies que no se parecen. Por ejemplo, el mapache, que lo tienen como cánido, no tiene 38, tiene 34, cosas de esas. No sé cuántas. No me acuerdo así de memoria. Y así vas. Entonces, si clasificas animales por el número de cromosomas, cambia todo. Entonces, sí hay cambio entre el número de cromosomas. O sea, del perro, del lobo, que es el mismo que el perro africano, puede obtener el mismo origen. O sea, ahí hay lo que se llama microevolución, evolución dentro del mismo número de cromosomas, no macroevolución. Claro. O sea, entonces hay microevolución, no macroevolución. Los felinos, igual. El gato y el tigre, lo mismo. Más cómo se expresan los genes, pero son el mismo número de genes. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en formarse una nueva especie? ¿Cuántas generaciones tardan en formarse una nueva especie? Esto lo maneja la genética. Y entonces cambian los genes, pero no cuando cambian los cromosomas. No se puede cambiar el número de cromosomas de otra especie. Cuando se quieren usar dos animales que sean muy parecidos, que tienen diferentes cromosomas, se salen animales híbridos o estériles, que es el caballo y el burro. El caballo, no me acuerdo cuántos tiene, básicamente que tiene 60 y el asno 58. Pues no, la mezcla, que es la mula o el macho, son estériles. No hay especie de nada. ¿Sí? Se pueden parecer, pero no es lo mismo. Entonces, el asno es una especie, es un grupo, los caballos son otro, ¿sí? Y los asnos solamente hay una especie, solamente uno que tiene esa situación. Y entonces es bien interesante. Elefantes solamente hay dos, el africano y el asiático, y los dos tienen el mismo número de cromosomas. Muy bien. Y entonces, por clasificación de cromosomas, clasifican especies. Entonces, los animales, ¿cómo se salvan los animales? Los que eran acuáticos, pues por en el mar. Las ballenas, eso es, explico a los animales cómo se salvaron los animales. ¿Cuántas especies se registraron realmente? ¿Cuántas originales especies? Okay. Y hay cuáles se salvaron en el mar. ¿Cuántos se salvaron en islas flotantes? Porque se hicieron islas flotantes de troncos, imagínate, y ahí se salvaron muchísimas especies pequeñas, sobre todo ratoncitos, ¿sí? Ranas, etc. ¿Y cuántos se salvaron en el arca? Bueno, esa es mi hipótesis. Claro. No lo puedo probar, pero es hipótesis. Pero bastante lógica. Y luego nos vamos, ya ahora sí, a los seres humanos, a la genética de los seres humanos. Primero la demografía, cómo crece la población humana, cómo crece en esas condiciones posibles que tienen todas las ventajas, están solos en el mundo, tienen sus animales domésticos, o sea, en qué cultura estaban en la cultura, ¿cómo se llama?, calcolítica, o sea, el cobre, ¿sí?, lo que describe Noé, entonces se desarrolla mucho. Luego hay una regresión, cuando quedan aislados hay una regresión tecnológica. Los mesoamericanos, los papuanos, los australianos, inclusive los africanos tienen una regresión, del sur de África tienen una regresión, inclusive los del norte de Europa. O sea, ahí explico, después de la era glaciar, pues los neandertales son personas postdiluviales que quedaron atrapadas en el hielo y que tuvieron una destrucción terrible que se extinguieron. Claro. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que explico la genética de poblaciones, cómo se formaron ¿cómo se llama?, las lenguas científicas, las familias lingüísticas y cómo está relacionada con todo esto. Y me encuentro con que actualmente existen 21 familias lingüísticas sobrevivientes y algunas lenguas aisladas.
Y esas familias lingüísticas, pues la más estudiada es la indoeuropea, pues es la más famosa, la que más estudios tiene, que es la de los hindús, persas, eslavos, germánicos, latinos, griegos, armenios. Esa es la indoeuropea. Entonces, pues es la más estudiada, obviamente, la más hablada. Tenemos lenguas muy habladas como la sino-tibetana, pero más localizadas en China. Las lenguas muy diversificadas como las austroasiáticas, que son las malayas y los de Polinesia y de Vietnam y Camboya y toda esa zona. Y luego las lenguas hindús, no las hindús de los indoeuropeos, sino las otras de las familias de los drávidas, etcétera, y las lenguas africanas, etcétera. Entonces, los lectores, si quieren profundizar, bueno, con lo que nos habló el doctor ahora, pueden comprarse el tercer tomo, ¿no? Para explorar este tipo de cosas y también... Humanas y animales. Humanas y animales, y también ir a los videos de YouTube. Del doctor Agustín. Aquí en este tomo nos presenta bastantes tablas y referencias. Esas son mías, ¿eh? Tablas genéticas son mías y también las de los animales, de clasificación de animales. Exacto. Las tablas genéticas las construí y me tardé buena cantidad de años haciéndolas. Y bueno, entonces los invitamos a que conozcan los libros, a que abran su conocimiento a otro tipo de exploraciones, ¿no? De estudios. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, haber aceptado esta invitación a la entrevista y a la presentación de este libro, y ojalá podamos hacer otras en físico en la Ciudad de México o en otros lugares, otros estados. Acuérdense que yo vivo en el estado de Jalisco, a sus órdenes, y pues, pero con internet estamos muy comunicados. Quiero decirles una cosa. Primero, muchas gracias. Hay que irlo difundiendo. Vamos a presentar el libro en las ferias del libro, poco a poco. Yo sé que no van a tener mucho público, pero no me interesa. Poco a poco la verdad se irá imponiendo y la verdad nos va a hacer libres. Ok, muchas gracias. Hasta luego.